Bienvenidos al volumen 1, de Historia, basado en Seprunza. Producido por Ciudadana Kei. Con voz de Loquendo. Espero que sea de su agrado. Así que, comenzamos. Tema 1. Historia y origen de la humanidad. 1. Historia como ciencia social. El concepto de historia es la ciencia social que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Investiga, estudia y enseña los acontecimientos trascendentales ocurridos desde que aparece el hombre hasta nuestros días con el fin de interpretar y conocer los problemas de la realidad presente y poder proyectarlos hacia un futuro mejor. Las dos formas en que la historia estudia los hechos o fenómenos trascendentales de la vida de la humanidad pueden ser: a. Sincronía. Estudia los acontecimientos que se produjeron en un periodo concreto de la historia, relacionando hechos de la misma época con evoluciones o consecuencias en la especie humana. B. Diacronía. Estudia la historia como una sucesión de hechos. Analiza los cambios de las sociedades a través del tiempo, comprendiendo el porqué de esos cambios. C. Fuentes de la historia. Son los diferentes elementos materiales e inmateriales dejados por el hombre a lo largo de su desarrollo cultural. Sirven para comprender, comparar e interpretar mejor nuestro pasado. Clasificación. Según su relación temporal con el pasado. Pueden ser: fuentes primarias. Constituyen información de primera mano sobre acontecimientos históricos. Estas son propias del momento histórico que se estudia, cuyo autor o autores puede o no haber participado en los hechos de referencia en el tiempo en que ocurrieron los hechos o tiempo corto posterior al hecho. Su importancia radica en la objetividad y confiabilidad que ofrece al investigador por encontrarse en relación directa con el hecho histórico sin haber sufrido interpretaciones o alteraciones. Fuentes secundarias. Es generalmente una descripción histórica construida a partir de fuentes primarias. Los historiadores usan a menudo fuentes secundarias como testigos de su tiempo. Según el tipo de información, pueden ser fuentes escritas o documentales. Son todos los documentos que el hombre ha dejado a través del tiempo. Fuentes materiales o monumentales. Están representados por todos los restos arqueológicos, nos permiten conocer el grado de desarrollo, adelanto cultural y socioeconómicos de los hombres en épocas pasadas. Fuentes orales. Son aquellas que se transmiten a través de la palabra. Fuentes audiovisuales. Son de carácter tecnológico, nos ayuda a captar voces e imágenes. Fuentes antroposomáticas. Nos sirven para identificar el grado de desarrollo físico y étnico del hombre, así como de las características de su raza. Ejemplos de fuentes según el cuadro. Según su relación temporal con el pasado. Fuentes primarias. Ejemplo: carta de un soldado en la Guerra del Pacífico o el Acta de la Independencia. Fuentes secundarias. Ejemplo: libros, crónicas, tesis, artículos, etc. Según el tipo de información. Orales. Ejemplos: leyendas, tradiciones, relatos de personas que protagonizaron o vivieron el suceso histórico. Materiales. Ejemplos: fósiles, obras de arte, edificios, esculturas, monedas, fotos, etc. Escritas. Ejemplos: cartas, libros, decretos, diarios, actas, inscripciones, manuscritos, etc. Audiovisuales y digitales. Ejemplos: películas, videos, grabaciones, páginas web, libros virtuales, email, redes sociales, etc. Antroposomáticas. Ejemplos: huesos, uñas, dientes, piel, pelos, resto de órganos, coprolitos, o heces fosilizadas. Fuentes de la historia. Según su relación temporal con pasado pueden ser: primarias. Carta de un soldado en la Guerra del Pacífico o el Acta de la Independencia. Secundarias. Libros, crónicas, tesis, artículos, etc. Según el tipo de información pueden ser: orales. Como las leyendas, tradiciones, relatos de personas que protagonizaron o vivieron el suceso histórico. Materiales. Como los fósiles, obras de arte, edificios, esculturas, monedas, fotos, etc. Escritas. Como las cartas, libros, decretos, diarios, actas, inscripciones, manuscritos, etc. Audiovisuales y digitales.
como las películas, videos, grabaciones, páginas web, libros virtuales, email, redes sociales, etc. Antroposomáticas, como los huesos, uñas, dientes, piel, pelos, resto de órganos, coprolitos, heces fosilizadas. Ciencias auxiliares de la historia. Son aquellas disciplinas que el historiador utiliza como herramientas para validar la integridad y autenticidad de los hechos históricos. Entre las principales ciencias auxiliares de la historia encontramos las siguientes. Geografía. Nos permite ubicar el lugar donde se realizaron los hechos históricos. Cronología. Tiene por objeto fijar las divisiones del tiempo en relación a los acontecimientos de las sociedades humanas. Geología. Estudia el origen y la formación de la Tierra, así como su actual constitución. Numismática. Es el estudio científico de las monedas, medallas o medallones, los cuales poseen datos históricos importantes. Paleografía. Estudia la escritura antigua. Arqueología. Estudia los restos materiales de las sociedades pasadas. Paleontología. Estudia los restos fósiles de animales, plantas, y restos prehumanos. Epigrafía. Estudia e interpreta las inscripciones y grabados sobre los monumentos. Genealogía. Estudia las relaciones de parentesco a través de los tiempos. Sociología. Estudia las sociedades humanas, las relaciones entre personas, sus leyes y su entorno económico y cultural. Economía. Estudia las actividades humanas relacionadas con la producción, distribución y el consumo de bienes. Lingüística. Estudia la historia y evolución de las lenguas. Antropología. Estudia la diversidad cultural del hombre, y la relación evolutiva entre la cultura y la biología humana. Tiene dos grandes ramas: antropología físico-forense y la antropología sociocultural. Periodificación de la historia universal. Según cuadro sinóptico. Prehistoria. Se divide en edad de piedra y edad de los metales. Edad de piedra. Se divide en paleolítico y neolítico. En paleolítico. Aparece el hombre. Hay nomadismo. Economía depredadora. Aparece el fuego y aparece el arte. En el neolítico. Aparece la ganadería y la agricultura. Hay economía de producción. Aparece la división del trabajo. La vida se hace sedentaria, y aparecen nuevas manifestaciones artísticas. Sobre la edad de los metales. Es el periodo que une la prehistoria con la historia. Hay fundición de los metales. Se divide en edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. Según el cuadro se observan las edades de la historia. Edad antigua. Desde el año 4000 a.C. con la invención de la escritura, hasta el año 476 de nuestra era con la caída del Imperio Romano de Occidente. Edad media. Desde el año 476 de nuestra era con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Edad moderna. Desde el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente hasta el año 1789 con la Revolución Francesa. Edad contemporánea. Desde el año 1789 con la Revolución Francesa, hasta hoy. Periodificación de la historia del Perú. Perú antiguo. Tuvo dos etapas. Pre-Inca e Inca. Etapa pre-Inca. Los primeros pobladores del Perú aparecieron hace 22.000 años aproximadamente. Etapa Inca. Desde el siglo XII hasta principios del siglo XVI, en este siglo floreció la civilización inca. Perú colonial. Tuvo 4 etapas. Descubrimiento. El descubrimiento fue en 1532. Conquista. Esta etapa abarca desde 1532 hasta 1542. En esta etapa se toma Cajamarca y captura de Atahualpa. Virreinato. Abarca desde 1542 hasta fines del siglo XVIII. En esta etapa se establece el gobierno virreinal. Emancipación. Abarca desde el 4 de noviembre de 1780 hasta 1824. En esta etapa se produce la lucha por la libertad y el gobierno propio. Perú republicano. Etapa republicana. Se reafirma la soberanía hasta nuestros días. 2. El origen de la humanidad.
Aunque el universo existe desde hace más de 15.000 millones de años y la Tierra desde hace unos 5.000 millones de años, el hombre apareció hace solo entre 5 o 6 millones de años, es más, su morfología actual data solo de algunas decenas de miles de años. La teoría evolucionista o científica iniciada por el francés Lamarck y desarrollada por el inglés Darwin, en su libro El origen del hombre y la selección natural de 1871 y cómo el hombre y el animal expresan sus emociones de 1872, proporcionaron abundante material y pruebas sobre el origen y desarrollo del hombre. Se afirma, que el hombre al igual que todos los seres vivos, son resultado de millones de años de evolución y las dos principales fuentes de datos de la que disponen los científicos para rehacer la historia humana son los restos arqueológicos y la biología del hombre actual. Los datos biológicos permiten evaluar la distancia existente entre las diferentes especies vivas. Así se sabe que el hombre comparte el 99,9% de sus genes con los chimpancés. Todo parece indicar que se separó de ellos hace 6 millones de años. Por su parte, la arqueología sigue aportando nuevas informaciones, los materiales encontrados se analizan según diferentes técnicas de datación. El desarrollo de la evolución humana se da a través de un proceso llamado hominización. Hominización. Entendemos por proceso de hominización el paso del homínido al hombre. Este proceso se inició cuando un grupo de homínidos se vio desplazado de su hábitat, ecosistema propio, el bosque tropical o bosque denso, y tuvo que enfrentarse a un hábitat distinto, la sabana o campo abierto. A este hecho lo llamamos el desafío ecológico, es decir, la necesidad de sobrevivir en un nuevo medio, y fue precisamente esto lo que inició el proceso evolutivo que llevó al homínido primitivo a la condición de hombre. Esta transformación progresiva se llevó a través de un conjunto de logros que transformaron su estructura física y mental. La marcha bípeda. Es la posición erguida y el patrón de marcha sobre los miembros posteriores. La marcha bípeda permitió liberar las manos, logrando que éstas se convirtieran en instrumentos de la racionalidad en la construcción de herramientas. La cara y los dientes. Es la disminución gradual del tamaño de la cara y los dientes, producto de su adaptación a nuevas formas de alimentarse y al incremento cerebral. El tamaño del cerebro. Es el incremento de la masa cerebral producto de la adquisición progresiva de la racionalidad. La adquisición de un lenguaje articulado. Es la adaptación del aparato fonador humano hacia un lenguaje articulado en función a la racionalidad y al desarrollo cultural o los primeros homínidos Australopithecus. Son el conjunto de homínidos fósiles que anteceden o son contemporáneos de los primeros representantes del género Orno. Australopithecus, que es, austral, sur, mono. Pithecus, abarcan un periodo muy amplio de tiempo que va desde los 4,2 millones de años hasta 2 millones de años, fecha en que se extinguieron. Los restos fósiles de Australopithecus se han encontrado en África, Tanzania, Kenia, Etiopía, Chad y África del Sur. El esqueleto parcial de Luki, que en aquel entonces fue encontrado en el lugar donde habitaba la tribu Atar junto con otros 12 individuos de la misma especie, incluyendo cráneos, conforma la primera familia. Eran bípedos, marchaban erguidos sobre las extremidades inferiores. Tenían un cerebro pequeño, entre 430 y 550 centímetros cúbicos. Vivían en las zonas tropicales de África, alimentándose de frutas y hojas. Especies. Incluyen dos grupos. Los gráciles, delgados y robustos, desaparecieron por dos motivos. Los cambios climáticos, glaciación. La competencia con los primeros humanos, descendientes del Australopithecus africanus, que eran más rápidos y más inteligentes, o los primeros humanos habilis. Su aparición fue en el este y sur de África en las sabanas africanas hace 2,5 millones de años hasta hace poco más de 1 millón de años, en coexistencia con los Australopithecus. Los restos fósiles encontrados en la garganta de Olduvai, Tanzania en 1963 a 1964, con 1,40 m de altura, con una capacidad craneal de unos 600 centímetros cúbicos. El nombre habilis fue acuñado por Louis Leakey por ser estos humanos los primeros talladores de piedra y fabricar utensilios en cantos rodados y piedras talladas toscamente por una cara, choppers, o por dos, chopping tools. Estos humanos ya incluían en su alimentación la carne, cazadores.
no conocían el uso del fuego, ni estarían en posesión de un lenguaje articulado avanzado. Ergaster procede del Homo habilis y fue el primero que abandonó la cuna africana para extenderse por Próximo Oriente en Georgia, Israel, y en Asia, Java y China. Hace 1,8 millones de años, aparecen y presentan un cerebro mayor, de hasta 900 centímetros cúbicos, entre 1,60 centímetros y 1,70 centímetros de estatura, cejas salientes, nariz que ya destaca del perfil de la cara y una reducción del tamaño de los molares. El espécimen más conocido de Homo ergaster fue hallado cerca del lago Turkana, en Kenia. Se trataba de un adolescente, niño de Turkana. Al parecer, si hubiera sobrevivido hasta la edad adulta, habría medido más de 1,80 centímetros de estatura. En el continente asiático, estas poblaciones evolucionarán hacia un tipo humano muy característico, Erectus. Los hallazgos en la cueva de Chukuti en China han proporcionado los restos de unos 40 individuos junto a hogueras, huesos de animales y cantos trabajados cuya antigüedad data entre los 500 y 200.000 años. La altura de estos seres oscilaba entre 1,50 centímetros y 1,60 centímetros. Sin embargo, en Java llegan hasta los 1,70 centímetros. Con una capacidad craneal de hasta 1.300 centímetros cúbicos. Los primeros europeos. Antecesor. La especie homínida más antigua de Europa. Tiene más de 1 millón de años de antigüedad. Los más de 80 restos hallados desde 1994 en el yacimiento de Grandolín en la Sierra de Atapuerca, Burgos, y que habrían llegado hasta la península ibérica, desde Asia atravesando toda Europa, datan de hace 750 a 850.000 años. Heidelbergensis. En Heidelberg, Alemania, se hallaron restos fósiles humanos de más de 32 individuos, con una antigüedad de 300.000 años. Se trata de individuos muy altos y fuertes, de 1,80 centímetros y 100 kilogramos con capacidad craneana de casi 1.400 centímetros cúbicos, todavía aplanados, con mandíbulas salientes y gran abertura nasal. Eran cazadores y recolectores de huevos y todo tipo de plantas silvestres comestibles. Vivió en Europa entre algo más de 500 y 200.000 años, es considerada una especie intermedia entre el Homo antecesor y el hombre de Neandertal. Neanderthalensis. Vivió desde hace 230.000 años hasta su extinción, hace unos 25.000 años aproximadamente, fue en el valle del río alemán Neander donde se encontraron sus primeros restos en 1856. Los neandertales son una especie diferente de la humanidad actual. Son el resultado de un largo proceso de evolución paralelo e independiente del nuestro. A partir de un antepasado común, probablemente el Homo antecesor, tenía el cráneo aplanado y con textura robusta. Se han encontrado restos fósiles del hombre de Neandertal en diversos lugares de España y otros países europeos. Los primitivos Homo sapiens llegaron a coexistir en el tiempo con los neandertales. Eran recolectores, cazadores hábiles y también se dedicaban a la pesca. Su capacidad craneana oscila entre los 1.450 y los 1.650 centímetros cúbicos. La industria de piedras de esta especie recibe el nombre de musteriense, caracterizada por una mayor diversidad de instrumentos y útiles. Raspadores, puntas, etc., que reemplazan las grandes bifaces anteriores. El hombre de Neandertal enterraba a sus muertos, reflejando comportamientos empíricos rituales funerarios, es decir, ceremonias con un significado simbólico cuya trascendencia cultural la practicamos hasta la actualidad. Nuestra especie. Finalmente, llegamos a la única especie de homínidos no extinguida, la nuestra. Pertenecemos a la especie del Homo sapiens, Sapiens Cro-Magnon, que surge hace 40.000 años atrás. Tiene un cráneo en forma de globo, con una capacidad craneal de 1.500 a 1.600 centímetros cúbicos, su altura media es de 1,70 centímetros a 1,80 centímetros. Y desarrolla una cultura de lo básico a lo complejo. Presenta ya un lenguaje articulado, realiza rituales funerarios, es creador de las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad y demás características propias del ser humano. La industria lítica desarrollada se clasifica en auriñaciense, puntas de piedras curvadas y de base hendida. Solutrense,
puntas delgadas de piedra, tenía la forma de hojas de sauce. Magdaleniense. Duró 15 a 8.000 años, llamado también la cultura de los renos. Construían carpas de palos con pieles de reno en pequeños campamentos y toscas. Cabañas circulares con troncos. En la evolución desde los Australopithecus al Homo sapiens sapiens, habrían incidido la presión ambiental, el cambio de clima, la deglaciación y glaciación, y el cambio de flora y fauna. A fin del tema 1. A continuación. El tema 2.